Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Ya habíamos visto todo lo que es teoría. Nos hacía falta ver la parte práctica. Me han preguntado, me han hecho consultas, bueno, sobre todo el día de hoy, sobre el examen. La verdad que antes de irnos al feriado, ya les he mencionado que nos vamos a tomar la primera semana después del feriado para clases. Entonces, mañana todavía vamos a continuar con clases. Y voy a esperar a mañana a ver hasta dónde estamos para ver si el examen lo hacemos la otra semana y qué día. Entonces, esperaría hasta mañana esa parte. También, así como lo hice con bombas, perdón, con refrigeración, sí vamos a necesitar ya para el otro lunes habernos organizado en grupos eh, para ir asignando el proyecto de exposición. Creo que si habemos más de 30 compañeros, podemos armar grupos de hasta 6, 7 personas máximo. Entonces, si se agrupan, nos mandan el listado con nombre y número de cuenta al WhatsApp. Mi compañero Edwin nos va a ayudar a armar los grupos y asignar los proyectos. Entonces, para que lo vayan pensando lo que falta de la semana, perdón, lo que falta de la semana para armarse en grupos. Si no se han armado en grupo, entonces el lunes lo hacemos por orden en el listado de alumnos. Entonces, para que lo vayamos teniendo ya presente para el lunes que viene. Bien, bien, vamos a continuar. Nos hacía falta ver ejemplos de la parte de bombas. Oye, solo déjenme ver si tengo abiertas las tablas. Sí, aquí están las tablas y la presentación. Ya, solo nos hacía falta, ya hemos visto todo lo que es la teoría, nos hacía falta hacer cálculos. Esos cálculos incluyen desde dimensionar una tubería, o sea, decidir de qué diámetro va a ser en base a un flujo, luego decidir el diámetro, encontrar las pérdidas, pérdidas primarias, pérdidas secundarias, y aplicar la ecuación de cabeza para una red de tubería, una red hidráulica, para aplicar esta ecuación que tenemos acá. Ya hemos hablado que esta es la ecuación que me da la cabeza o la energía que debe proporcionar una bomba al fluido y está dado por los cambios de presión del sistema, presión final menos presión inicial, los cambios de altura, altura final menos altura inicial y más las pérdidas, pérdidas primarias, pérdidas secundarias. De estas, pues el cambio de presión, los cambios de presiones son fáciles, casi siempre están abiertos a la atmósfera los dos depósitos, al menos que me indiquen lo contrario. Las alturas físicas, diferencias de altura, pues también son fáciles de tomar. Lo que lleva más tiempo es las pérdidas de la tubería. Entonces, esas pérdidas, ¿cuáles pueden ser? Ya hemos hablado que pueden ser primarias por fricción, que ahora vamos a hacer un poco diferente los cálculos de fricción, ya no lo vamos a hacer como lo aprendimos en mecánica de fluidos. Lo vamos a hacer mediante una longitud y un coeficiente de fricción. Y este coeficiente de fricción pues va a depender del flujo y el diámetro de la tubería, pues además del material. Eso lo vamos a utilizar, lo vamos a sacar desde la tabla. Y las pérdidas secundarias, pérdidas por cambios de sección transversal o de dirección, van a estar dados por esta ecuación. El valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G, esta hace alusión a lo que es la energía cinética del fluido. Y el valor K, que es un coeficiente de pérdida, y este valor K depende del tipo de accesorio, del diámetro y pues del flujo. Y este valor B al cuadrado 2 veces G va a depender
siempre de la tubería en la cual está instalado este accesorio. Entonces, vamos a ver ahorita cálculo de estas dos pérdidas. Después vamos a hablar un poco sobre lo que es el diámetro, cómo escoger el diámetro de una tubería. Bien, en algún momento pasamos esta diapositiva y yo mencioné que la iba a pasar para dejarla para el final. Este es un ejemplo del cálculo de pérdida primaria. Esta es la tabla que les compartimos en la plataforma. Bueno, una sección de la tabla que les compartimos. En este caso de la tabla que corresponde a diámetros de tubería de 2 pulgadas, 2,5, con flujo de 30 a 80 galones por minuto. Cada sección de diámetro en la tabla se le asignan 3 columnas. Una es la velocidad en pies por segundo. La otra es el valor velocidad al cuadrado, entonces BCG. Y la otra es el cociente de fricción. Entonces, si nosotros vamos a calcular pérdidas primarias y ya contamos con un diámetro y una longitud, o mejor dicho, un diámetro y un flujo, nos ubicamos en la tabla que corresponde y obtenemos el valor HF o coeficiente de fricción. Y este coeficiente de fricción es el que vamos a utilizar en la ecuación. Luego, para todos los accesorios que estén en esa misma tubería, vamos a utilizar el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G para calcular pérdidas secundarias, como está en los gráficos. Bien, entonces imaginemos que tenemos una sección de tubería de 75 metros de longitud y un diámetro de 2 pulgadas. Manejamos un flujo de 60 galones por minuto. Calcular las pérdidas por fricción para esta sección de tubería. Bien, la ecuación aplicarlo es, la verdad que es sencillo. Vemos qué valores tenemos. Tenemos la longitud, que son 75 metros, pero como estamos en sistema inglés, tenemos que pasarlo a pies, multiplicarlo por 3.28. Pero no tenemos HF. ¿Qué nos tocaría? Bueno, ubicamos dentro de las tablas, tenemos que ubicarnos primero en la tubería que necesitamos, que me dicen que es de 2 pulgadas. Luego que ya ubicamos la tubería, ubicamos el flujo, que me dice que son 60 galones por minuto. De acá vamos a tomar H sub F, que para el diámetro de 2 pulgadas y 60 galones por minuto le corresponde a 6.59 pies por cada 100 pies. Bien, esto es que esta tubería o este flujo tiene una pérdida de 6.59 pies por cada 100 pies que recorre. Entonces, si esa tubería tiene 100 pies de longitud, el flujo va a perder 6.59. Pero si la tubería solo tiene 50 pies, quiere decir que él solo va a perder la mitad. ¿Cómo lo vamos a sacar? Bueno, con la ecuación. Apliquemos la ecuación. Tenemos pérdida primaria, HP, pérdida primaria, igual coeficiente F, que es 6.59, por la longitud, que son 75 metros, pero yo lo necesito en pies. Necesito pasarlo a pies por 3.28 entre 100. Entre 100 porque el coeficiente está dado por cada 100 pies de longitud. Bien, después de aplicar la ecuación, 6.59 por 75 por 3.28 entre 100, la caída de presión o la pérdida primaria es 16.21 pies de columna de agua. Y esta sería la pérdida para esa sección de tubería de 75 metros, 2 pulgadas de diámetro y 60 galones por minuto. Ahora bien, imaginémonos que por alguna razón nosotros llegamos a identificar que esta es una pérdida demasiado alta. Y eso lo vamos a aprender cuando hagamos ya el ejemplo hidráulico. Puede ser que hayamos identificado que aquí hay demasiada pérdida, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué significaría, mejor dicho? Si tengo una pérdida demasiado alta, significa que de repente yo tengo una tubería demasiado pequeña. Es decir, que estas 2 pulgadas
está demasiado pequeño para estos 60 galones por minuto. Entonces lo que tendríamos que hacer es pasar al diámetro inmediato superior y volver a hacer el cálculo. Es decir, ahora nos vamos a ubicar en la tabla de diámetro de 2,5 pulgadas, siempre con 60 galones por minuto, y tendríamos un HF de 2.72. Y repetimos el proceso. 2.72 por la longitud en pies, 75 por 3.28 entre 100. Y luego de desarrollar esa pérdida primaria de 6.69 pies de columna de agua. Y de repente, después de analizar, esta sí sea una caída aceptable. Entonces vamos a decir que nuestra tubería, en lugar de ser de 2 pulgadas, debe ser de 2,5. Eso pues, si tuviésemos el caso que esta pérdida es demasiado alta. Bien, eso es un cálculo de pérdida primaria. Ingeniero, consulta. Sí. Nuestras pérdidas, ¿entre qué rango deberían de andar? Nuestras pérdidas primarias. Eso muchas veces es bien variable de un sistema a otro. Es más común que para dimensionar o decidir bien el diámetro, nosotros nos ubiquemos más en la parte de velocidades. Si respetamos cierto nivel de velocidad, nuestra caída o la caída por fricción va a ser dentro de un rango aceptable. Ahora, ¿cómo yo defino de que esta pérdida es demasiado alta? Cuando yo tengo, pudiese ser que la cabeza de la bomba me esté saliendo demasiado alta y yo quiera ahorrar en bomba. Ahorrar me refiero que entre más alta la cabeza, la potencia requerida va a ser más alta y el tamaño del motor puede ser más alto. Entonces, si yo determino que mi caída está demasiado alta porque me está haciendo que mi bomba sea muy grande, ahí es donde yo digo, entonces estas pérdidas están demasiado altas, están demasiado disparadas, entonces paso a un diámetro superior, inmediato superior. Pero sí hay ciertos rangos creo que el software que vamos a aprender a usar maneja un rango de hasta 10 pies hasta 10 pies de caída de fricción o caída o pérdida en general, ya sea fricción y accesorios de hasta 10 pies por cada 100 pies. Aquí ojo lo tuvimos 6,59 por cada 100 pies. Puede estar dentro del rango, pero cuando ya le meta accesorios, esto va a aumentar. Entonces nos faltaría todavía continuar con el proceso, pero ese es un rango que maneja el software de 0 a 10 pies por cada 100 pies. Y en velocidad lo vamos a aprender a ver más adelantito. En el caso nosotros vamos a utilizar de referencia a velocidad. Luego de utilizar referencia a velocidad, diseñamos toda nuestra red y después, al calcular la cabeza, determinamos si nuestras pérdidas están bien o están muy altas. Y ahí pues entonces retrocedemos y hacemos algo el ajuste que tengamos que hacer. Ok, gracias, ingeniero. Bien. Vamos a continuar. Ingeniero, una pregunta. Sí. Es que yo tuve un caso, ¿verdad? En que me estaban pidiendo seleccionar una bomba. Ajá. Pues al final lo único que vieron fueron las características del sistema. Mira que la bomba va a estar en tal lugar, el tanque va a estar en otro, y solo contaba con diámetros y alturas. ¿Cómo podemos proceder en esos casos? Diámetro y altura realmente es, bueno, incluso puede ser ni siquiera tener los diámetros. Si usted tiene dónde va a estar la bomba, de dónde a dónde va a mover el fluido, lo que necesita, lo que le hacía falta nada más es el flujo. Digamos, decidir o le daban capacidad de la bomba o le decían cuánto flujo necesitaba mandar no sé si era un tanque. Si era un tanque, necesito 100 galones por minuto, por ejemplo. Con eso, usted tiene todo para diseñar la red. Tiene la ubicación de la bomba y tiene desde dónde y hasta dónde y en qué capacidad de flujo. A partir de ahí, usted hace su trazo y va a dimensionar primero los diámetros. Ahora usted ya tenía los diámetros, entonces ya se ahorraba esa parte. Pero sí tenía que proceder a calcular las pérdidas. Pérdidas primarias y secundarias, pudiendo usar el método que vamos a aprender acá. Luego hace toda esa sumatoria y le suma cambio de altura y le suma cambio de presiones. Con eso usted ya tiene la cabeza de la bomba.
y tiene el flujo, ya puede hacer selección de bomba. Entonces realmente con los datos que le dieron solo le habría hecho falta el flujo. Ya tenía el diámetro y rutas para tirar la ruta de tuberías, sacar distancias y cambios de altura. Sí, lo que pienso, ingeniero, es que de repente no maneja esos temas técnicos, porque al final lo que quiere el hombre es una bomba apta para eso. Sí, ahí es donde ya entra el trabajo suyo. Él solo sabe que ocupa agua. Sí, Él solo ocupa agua a una altura, tal vez no sepa ni el flujo, entonces ya le toca a uno decidir más o menos qué flujo tirar a un tanque, qué flujo tirar a, no sé cuál era la aplicación, ¿no? Si fuese una residencia, pues ya hay tablas que me dicen cuánto flujo por una llave, una regadera, un lavabo, un sanitario. Hay que tomar algunas coincidencias por ahí. Si es para un equipo mecánico, normalmente el equipo mecánico dice cuánto flujo ocupa. Si es un tanque, posiblemente nos basemos en el volumen del tanque y en cuánto tiempo lo quiero llenar. Entonces por ahí podemos ir sacando el flujo. De repente el cliente, como normalmente puede pasar, es que él solo ocupa llevar agua a un punto. Y de ahí uno es que tiene que aplicar la ingeniería desde hasta decidir de repente hasta el flujo. Entonces, si no tenía flujo y fuese un tanque, pudiese calcular ahí el volumen del tanque y en cuánto tiempo lo quisiera llenar. Con eso puede sacar cuántos galones por minuto necesita suministrar para llenarlo en el tiempo que necesitara. Digamos, un tanque de, imaginemos que han sido 100 galones y lo quisiese llenar en 5 minutos, 100 entre 5, hubiese necesitado 20 galones por minuto. Si lo quise llenar en 10 minutos, hubiesen sido 10 galones por minuto y así puede ir jugando con los flujos. No sé cuál era la pero aplicación en ese caso. al final, ingeniero, entre más rápido quiera llenar, yo mi tanque tendría que ser una bomba de mayor capacidad, ¿no? Así es. Entre más rápido significa más flujo y entre más flujo significa un impeller más grande y puede ser una potencia más alta. Entonces ahí puedes jugar el más menos. Si no me importa en cuánto tiempo llenarlo, puedo llenarlo en menos tiempo y poner una bomba más pequeña. En cuanto a flujo, la Sí. cabeza habría que calcularla. El cambio de altura siempre lo tiene que proporcionar, pero sí ahí entra en juego de qué me conviene más, si me interesa llenarlo más rápido o me interesa una bomba más pequeña, menos consumo eléctrico. Bueno, inversión inicial menor. Ok, entonces la pregunta eh, clave es en cuánto tiempo quiere llenar su tanque. Sí, digamos, no sé qué tanque era, pero Ujú. si es un tanque para vaya, un edificio, una vivienda, ahí no me interesa mucho qué tan rápido lo quiera llenar, porque al final yo lleno el tanque para que lo usen el resto del día. Entonces puedo decir, lo voy a llenar en la mañana y que se esté media hora en llenar o 15 minutos en llenar. Eh, Pudiese ser. Creo que esos tanques van como desde 1 metro cúbico en adelante. Son como 103 puntos. Y son como 250, 300 galones por tanque. Si lo quiero llenar en 20 minutos, serían 15 galones por minuto. Y se va en una tubería de 1 pulgada aproximadamente. Bueno, eso también incide. Si lo quiere llenar más rápido, ocupa más flujo. Y si ocupa más flujo, aparte de una bomba más grandecita, va a ocupar un diámetro más grande de tubería también. Entonces también va agregado ahí que entre más rápido lo quiero llenar, bomba más grande y tubería más grande. Pudiese ser el caso. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, bien, eso es pérdidas primarias. Vamos ahora, imaginemos que esta tubería, aquí solo calculamos la pérdida pensando en la tubería, pero esta tubería puede tener una serie de accesorios, puede tener válvulas, puede tener codos. Entonces, esta pérdida de 16.21 va a aumentar porque esta solo es por la fricción del fluido al moverse a través de las paredes de la tubería. Falta aquellas pérdidas generadas por cambios de sección transversal o por cambios de dirección. Sección transversal, pues ya vimos cuáles accesorios lo producen, los reductores.
Cambios de dirección, también ya lo vimos, lo producen los codos, ya sea 90 grados, 45 grados. Incluso pueden ser aquellos accesorios ramificadores, como las T's y las Y's que vimos al inicio. Pueden ser, ¿qué más pueden ser? Aquellos accesorios de cierre del paso de flujo, que aprendimos que con qué podemos cerrar paso de flujo, pues con válvulas. Válvulas mariposa, válvulas de bola, válvulas con puerta. Entonces, hay que ahora evaluar qué accesorios vamos a tener. Si es para elevar un tanque, o a un tanque, mejor dicho, voy a tener una serie de codos desde que salga la bomba hasta arriba, mínimo 2 codos, uno para subir y otro para ponerme horizontal con el tanque. Pero imaginemos que esta tubería de 2 pulgadas, que ya vimos, lo que tiene es un codo de radio regular. La tabla lo tira bridado, pero es más común que sea soldable o roscable. En este caso vamos a tomarlo como es la data que tenemos en la tabla, vamos a tomarlo como radio regular bridado. ¿Cuál es la fórmula para pérdida secundaria de este codo? El valor K por velocidad cuadrada de 2 veces G. ¿De dónde vamos a sacar velocidad al cuadrado de 2 veces G? Lo vamos a sacar de la tubería en la cual va a estar instalado este codo, es decir, la tubería de 2 pulgadas del ejemplo anterior, y el cual tenía un valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G de 0.511. Y ese va a ser el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G para todos los accesorios que yo tenga en esa tubería, siempre y cuando sea la misma tubería, mismo diámetro, mismo flujo. Si se mantiene tubería de 2, pero cambia el flujo, entonces tengo que volver a calcular velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entonces, para el codo de esa tubería, velocidad al cuadrado entre 2 veces G, 0.511. Nos hace falta el valor de K. En las tablas que nosotros compartimos, hay varios accesorios. Hay que ubicar el accesorio que corresponde, porque así como es el accesorio, así es su gráfico. En este caso, este es el gráfico para un codo regular de 90 grados, en conexión bridado, donde el valor de K depende del diámetro y pues el gráfico ya tiene una línea de intersección ya dada, que en el caso del codo es una línea en diagonal descendiente, donde tenemos el diámetro de 2 pulgadas, de aquí subimos e intersectamos con la línea en diagonal. Donde nos intersectemos, salimos hacia la izquierda y tenemos el valor de K. Para el caso del codo, para cada accesorio hay que ver qué valor me piden, que la mayoría de lo que me piden son diámetros. Entonces, para este caso, el valor de K es aproximadamente 0.38. Aproximadamente 0.38, 0.39 por ahí. Lo tomamos de 0.38. Y nuestro valor de pérdida secundaria va a ser 0.38, que es el valor de K, por 0.511, que es el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Y esta pérdida va a ser igual a 0.1942. Y cada codo que yo tenga en esa tubería de 2 pulgadas con 60 galones, si todos los codos son iguales, cada uno va a producir 19.42. Si tuviese 2 codos, sería 19.42 por 2. Si tuviese 10, sería 0.1942 por 10. Y así vamos calculando todas las pérdidas secundarias que yo pueda tener en esa tubería. Imaginemos que aparte de ese codo, también tenemos una válvula con puerta. Y en este caso, roscada. Nos ubicamos en las tablas, buscamos el gráfico que corresponda a una válvula con puerta. Y que aparte de eso, sea roscada. O sea, por aquí en la imagen se logra ver que es una válvula roscada. Bien, entonces, ¿de qué depende su valor de K? La ecuación es la misma que la ecuación para pérdida secundaria. Velocidad al cuadrado entre 2 veces G sigue siendo 0.511 porque estamos en la misma tubería con el mismo flujo. Sigue siendo 0.511. Ubicamos el gráfico. También la línea de intersección es diagonal descendiente. Depende solamente del diámetro. Otra vez, nuestro diámetro es 2 pulgadas. Nos ubicamos, intersectamos con la línea
de valor K. Y de aquí salimos hacia el lado izquierdo. Y aquí está el valor de K. Que aproximadamente puede ser entre punto 12, punto 13. Entonces, ese es nuestro valor de K. Punto 12 tomamos para el ejemplo. Y repetimos. Punto 12 por punto 511. 511 es velocidad cuadrada veces G. Punto 12 es el valor de K. Y esa pérdida de esa válvula es punto 0,613. Y ahora nos tocaría para esa tubería sumar 16.21 más punto 1942 más punto 0,613 y así vamos a ir encontrando la caída de presión en esa tubería. Y así podemos tener cualquier accesorio que tengamos en la tabla. Si no lo tuviésemos, deberíamos buscar en tablas de fabricantes y ver qué pérdida tienen esos accesorios. Pero con los que tenemos en las tablas podemos desarrollar un proyecto. Podemos tener también en esa misma tubería una válvula check. Procedimiento exactamente el mismo. Valor de K por velocidad cuadrada veces G. Y como es la misma tubería, el mismo flujo, velocidad al cuadrado entre veces G sigue siendo 0.511. En este caso es una válvula check roscada. Se mira que es roscada. Y ubicamos el gráfico. Aquí ya cambia un poco con los anteriores. Los anteriores es una diagonal, una línea diagonal descendiente. En este caso es una línea curva descendiente. Donde para el diámetro de 2, yo tendría un valor de K de 2.1, 2.2 aproximadamente. Tomamos 2.2 y al aplicar la ecuación 2.2 por 0.511 tenemos una pérdida de 1.1242. Este comparado con los anteriores tiene una pérdida mucho mayor. Y ¿cómo sería? Es evidente que la pérdida de la válvula check es mucho mayor que el de una válvula compuerta, porque el flujo solamente está pasando y choca con este elemento. Pero en el flujo se encarga, cuando el flujo se mueve de izquierda a derecha, se encarga de levantar este elemento que está aquí. Por aquí tenemos como un pivote, una bisagra, donde este elemento, el flujo de aire, de agua, lo tiene que levantar. Y solo el hecho de tener que levantarlo, pues ya produce una pérdida adicional. Ya no solo es un flujo pasando a través de la válvula. El flujo pasando a través de la válvula, pero aparte de eso, venciendo el peso de este elemento. Cuando el flujo se detiene, este elemento vuelve a caer. Y si el flujo intenta moverse en sentido contrario, no va a poder levantar el elemento porque está trancado. Ya cuando el flujo vuelve a moverse o la bomba arranca, vuelve a levantar este elemento y vuelve a producirse esta pérdida de 1.1242. Bien, eso es pérdida primaria, pérdidas secundarias. Una vez que yo tengo ya una red, este procedimiento lo tengo que hacer tramo por tramo. Digamos, yo tengo una red donde salgo de una bomba, ramifico a un tanque, después la tubería continúa, ramifica alguna pila, por así decirlo, continúa y ramifica a otro tanque. Entonces, cada punto de derivación es un nodo que me hace dividir en secciones la tubería. Para cada tubería yo tengo que hacer este procedimiento. Para cada tubería, calcular pérdidas primarias. Para cada tubería, calcular pérdidas secundarias. Y así vamos calculando las pérdidas hasta que calculamos las pérdidas de todas las tuberías y hacemos la suma de las pérdidas de todas las tuberías y esa va a ser la pérdida total. Y después de tener esa pérdida total, se aplica la ecuación, donde ya incluimos presiones y alturas. Esta que está aquí es del ejemplo que vamos a ver ya con un archivo CAD, un plano, que vamos a hacer algo similar a lo que nos consultó el compañero. Vamos a tener un punto de entrada de agua, un punto final y una ubicación de una bomba. Y va a ser nuestro trabajo definir la ruta, las distancias, los diámetros, las pérdidas y por último la cabeza de esa bomba. Bien, ahorita este ejemplo consideraba, yo creo que sí nos queda tiempo para hablar de esto, consideraba una tubería
una longitud, que esto lo sacamos físicamente, midiendo o midiendo en un plano, pero ya nos estaban dando el diámetro. ¿Qué pasa cuando a mí solo me dan el flujo? O yo solo puedo calcular el flujo y decidir midiendo cuál es la longitud. Para poder hacer el proceso, yo necesito conocer el diámetro. Pero normalmente, como instaladores o diseñadores, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, definir el diámetro, al menos que sea ya una instalación existente. Entonces ahí sí, mejor medimos físicamente en sitio los diámetros. Pero si partimos de cero, entonces nos toca a nosotros decidir qué diámetro es el que vamos a utilizar. Para eso, vamos a hacer uso de esta primera columna. ¿Por qué? Porque cuando estábamos viendo la parte teórica, nosotros pusimos o tenemos una tabla en la presentación. Creo que está más adelante, casi al final. Nosotros en algún momento hablamos de esta tabla. Esta tabla lo que me da es una recomendación de qué velocidades tener en mi red de tubería para no crear una caída de presión demasiado alta o no tener probabilidad de vibración o tener probabilidades de golpe de ariete en mi red. Esto pues alguien ya hizo sus estudios, tabuló datos y llegó o definió que estas velocidades son las que mantienen con seguridad el sistema. En sí lo que buscamos es que el fluido se mantenga lo más laminar la mayor parte del tiempo. Entonces alguien dijo que para, digamos, servicio general de agua, que aquí puede caer agua potable, agua residencial, bombeo de agua caliente, agua suave. Para sistemas de agua general, nosotros nos recomienda que nos mantengamos una velocidad de entre 5 y 10 pies por segundo. Para descarga de bombas de alimentación, que puede ser para alimentar de agua caliente a una caldera, podemos tener unas velocidades más altas, pero son tramos cortos, con pocos accesorios. Mientras que en servicio general sí podemos tener tramos más largos, con más accesorios. Entonces es mejor tener una velocidad un poco más baja. Y luego hay una serie de varios tipos de aplicaciones. También lo podemos ver acá abajo, por el tipo de fluido, presiones de trabajo recomendados. Y es una aplicación típica, en el caso de agua de ciudad o servicio general nuevamente. Entonces nos quedamos con servicio general. Vamos a usar de referencia que nuestra red se va a tener que mantener con una velocidad del fluido de entre 5 y 10 pies por segundo. Esa debería ser nuestra recomendación. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces ahora me voy a salir de la aplicación, de la presentación, y me voy a ir al PDF de tablas, el que usamos para el ejemplo. En el PDF tenemos tablas que van para tuberías con diámetros desde 1/8, no es común. Realmente vamos a encontrar tuberías para agua desde media pulgada y tenemos datos hasta 60 pulgadas. Pero ya 60 pulgadas, pues es un diámetro grande. Tal vez para centrales hidroeléctricas ocupemos ese diámetro de tuberías. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir jugando con las tablas hasta encontrar aquel diámetro que haga que mi fluido se mantenga entre 5 y 10 pies por segundo. Digamos, por decir un valor, 100 galones por minuto. Primero, tenemos que ubicar que el rango de flujo llegue a 100 galones por minuto. Aquí el rango de flujo no llega, va de 0.2 a 14. La siguiente tabla va de 4 a 120. Entonces, aquí sí hay un valor de 100. Vamos a ver qué pasa con este valor de 100. Voy a utilizar las herramientas de PDF. Tengo 100 galones por minuto y tengo... no me salió el cuadro. Ahí está. Tengo 100 galones por minuto y tengo dos posibles diámetros. Uno a 1/4 y 1,5. ¿Qué pasa con las velocidades? Para 1 1/4, la velocidad es 21.5. Disculpa, que ando un poco mal de
la garganta y ya estoy hablando un poco forzado. Bueno, por esa situación fue que no pudimos tener clases ayer. Eh, para un cuarto, mi velocidad es de 21.5, pero lo recomendado es de 5 a 10. Igual para 1 1/2, la velocidad es de 15.8, pero lo recomendado es de 5 a 10. Entonces, estos diámetros están muy pequeños. Vayamos a un diámetro mayor. Vayamos al diámetro de 2 pulgadas. Tenemos 100 galones aquí. Realmente aquí todos los diámetros que siguen manejan 100 galones. Para un diámetro de 2 pulgadas, mi velocidad es de 9.56. Ya esta sí está en el rango. Entonces yo pudiese decir, esos 100 galones por minuto los voy a mandar en una tubería de 2 pulgadas. Y a partir de ahí ya vamos diseñando los diámetros de cada tubería. De 2 pulgadas con HF 17.4 y velocidad al cuadrado PSG de 1.42. Hay como una regla de dedo por ahí, que cuando yo tengo una tubería con demasiado accesorio muy seguido, caso típico puede ser justo a la conexión de una máquina, donde tenemos que ubicarnos y colocar de repente 4 codos muy seguidos, válvula, junta flexible, válvula check. Como tengo demasiado accesorio, puede volverse turbulento el flujo de agua. Entonces, en esos casos, se recomienda utilizar, aunque yo esté dentro del rango, siempre utilizar un valor menor para la velocidad del fluido, que puede ser ahí utilizar tubería de 2,5 o de 3. Ambos tienen una velocidad de 6.7, 4.34 respectivamente. Pero si es la tubería principal, no hay problema. Tenemos 9.56 de velocidad. Entonces podemos decir que esos 100 galones los puedo manejar en una tubería de 2 pulgadas. Entonces así vamos a ir jugando tramo por tramo. Le vamos a ir asignando flujo, le vamos a asignar velocidad y le vamos a asignar coeficiente de fricción y aparte este dato también. Obviamente, cuando ya tengo tantos tramos de tubería, ese procedimiento que vimos en la presentación ya se vuelve bien tedioso. Entonces hay momentos donde mejor pasamos a una tabla de Excel, donde vamos a ir resumiendo todos estos datos. Eso lo vamos a empezar a ver desde mañana. Tengo que compartirles el CAD que vamos a utilizar de ejemplo para el diseño de una red. Ahorita vimos cálculo de pérdida para puntualmente un tramo de tubería. Pero ahora sí lo vamos a ver ya como una red, o sea, lo que nos interesa, donde tengo varias demandas y me buscan para diseñar la red. Entonces eso lo vamos a empezar a ver mañana. Entonces, por ahorita quedaríamos acá, 9:50. Entonces quedamos acá y continuamos mañana. Posiblemente posiblemente fuese el otro miércoles, no el otro miércoles refrigeración. Bueno, el lunes terminamos de hablar con el examen o mañana. Bien, continuamos mañana ya con un ejemplo de una red hidráulica. Si hay alguna consulta y nos vemos mañana. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ingeniero, Sí, Buenas noches, ingeniero. buenas noches. ya subió la presentación, esa presentación, disculpe. Creo que sí estaba, fíjate. Solo déjeme ver antes La de... presentación no, ingeniero, solo los videos creo que ya están ya. Pues yo pensé que lo había subido. Las tablas que No, sí no están, está en la pero creo presentación. que la presentación no. Sí, están solo las tablas, algunos PDFs de ejemplos. Sí, sí es cierto. Vamos a subirlo ahorita entonces. Muchas gracias, buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.